Seguimos en este episodio especial de IS Podcast, El valor de servir. Grabado desde el Foro Ciudad y Servicios 2025, donde estamos hablando con quienes hacen posible que nuestras ciudades funcionen cada día. Como sabéis, en este espacio hablamos siempre de algo que nos une, los servicios públicos. Y si hay un servicio invisible pero absolutamente decisivo cuando las cosas se complican, es la comunicación. Porque no basta con actuar bien, hay que saber contarlo. En una crisis, una avería masiva, una contaminación del agua o un apagón, la diferencia entre el pánico y la calma puede estar en una frase, un tuit o un silencio. Hoy contamos con uno de los mayores expertos en este sector en nuestro país, Ángel Losada, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experto en comunicación corporativa y pública, con una larga trayectoria formando a portavoces, directivos y equipos en gestión de crisis y de reputación. Ángel, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Un gusto para mí también, un gusto, de verdad, gracias. La verdad es que la labor de Ángel y además el conocimiento de Ángel para la escuela y para las empresas que rodean a la escuela es fundamental. Si ya lo es para las empresas, las Amazon y todo este tipo de empresas y la vida, para unas empresas que lo que se dedican es a dar servicio al cliente más exigente que existe, que es el ciudadano, que toma realmente el servicio como un derecho adquirido y no ve a lo mejor lo que hay detrás, pues a más. Yo, Ángel, vamos a intentar hablar de lo que no se ve en este caso. Como es comunicación, voy a ir directamente a lo mollar. Cuando hay una emergencia, lo primero que la gente necesita es información, pero hay muchas veces que llega mensajes confusos, tecnicismos, incluso silencios. ¿Por qué sigue siendo tan difícil comunicar bien en momentos de crisis? Bueno, la verdad que coincido contigo en ese análisis, ¿no? Lo vemos continuamente. Desgraciadamente vivimos en un sistema social, económico, institucional, político cada vez más frágil y esto evidentemente tiene un impacto sobre los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hacerlo bien en situaciones de crisis? Bueno, porque yo creo que esperamos demasiado de la comunicación en situaciones de crisis. En una situación de crisis, si entendemos que crisis es una situación de inestabilidad, lo que funciona normalmente deja de funcionar. 2, de excepcionalidad. Las normas por las que nos regimos y con las que nos comportamos ya no sirven y se necesitan otras normas. Y 3, una enorme presión pública. Esto hace precisamente que intentemos solucionar lo que ha generado la inestabilidad por medio de la comunicación, cuando ya en ese momento lo único que puede hacer la comunicación es no empeorar las cosas, lo cual no es poco, porque en 9 de cada 10 situaciones de crisis lo que ocurre es que la propia reacción de los responsables de que la cosa vuelva, digamos, a la normalidad, pues genera todavía más efectos secundarios. Es que estamos hablando al final realmente de una frontera muy fina. Al final realmente con una palabra podemos tranquilizar, con una palabra podemos entrar absolutamente en pánico. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Es decir, ¿qué herramientas? ¿Tenemos herramientas para sí, tenemos la buena noticia, digamos, que tenemos herramientas. Fantástico, ¿no? Entonces. Tenemos herramientas. Lo que pasa es que esas herramientas no sirven de nada si no hacemos un cambio de paradigma, ¿no? Si seguimos actuando de la misma manera, con la misma actitud, con la misma intencionalidad en una situación de crisis, aunque tengamos mejores herramientas, mejores canales, lo que va a ocurrir es lo mismo. Incluso yo diría que incluso el impacto negativo va a ser peor, porque más canales, más capacidad de impacto, de generar notoriedad, pues genera un impacto negativo mayor si no está bien enfocado. ¿Qué es lo que hace falta? Inevitablemente sale la palabra tranquilidad, ¿no? Cuando hablamos de crisis. Continuamente escuchamos a los responsables de los servicios públicos, a los responsables políticos, decir, enviamos un mensaje de tranquilidad. Ojo, malo. Todos sabemos lo que pensamos cuando alguien nos dice tú tranquilo. Ahí no es donde la comunicación realmente puede ser eficaz. Y yo creo que el foco lo tenemos que trasladar de la búsqueda de la tranquilidad. O sea, no podemos pedir tranquilidad, no necesitamos tranquilidad cuando hay una situación de crisis. Sí. Lo que sí necesitamos es confianza. Entonces el foco tiene que cambiar de la búsqueda de una tranquilidad que no puede existir a la búsqueda de la confianza. Pero, de nuevo,
nos encontramos con que la confianza es el resultado de procesos más complejos, procesos largos, que tenemos que trabajar previamente a la situación de crisis. Iba a ir un poco por ahí la siguiente pregunta, la reconstrucción de confianza. Si bien es cierto que bueno, en un momento determinado la crisis acaba con todo, después vuelven a funcionar las cosas, como hemos dicho también antes algo ha cambiado y lo que hay que volver es regenerar la confianza. Estabas hablando antes de la pedagogía que hay que hacer las empresas. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa pedagogía para que el ciudadano pueda recuperar la confianza en las instituciones? Bueno, la confianza básicamente tiene que ver con clarificar las expectativas. Ya. O sea, este es el primer paso. La segunda tiene que ver también con la capacidad de que todos los que están implicados en la crisis puedan explicar incluso cómo se sienten, ¿no? Y aquí hay una dimensión emocional que no podemos ignorar. A veces pensamos que con dar la información de manera séptica, incluso con absoluta transparencia, es suficiente, ¿no? Tenemos que clarificar expectativas, qué es lo que está en juego, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que corresponde a cada persona para que el efecto negativo de la crisis, que en principio no sería negativa, si la entendemos como un proceso, como un momento de cambio, Sí. pero sí tiene efectos negativos en esa inestabilidad. Si somos capaces de clarificar expectativas, saber todo lo que está en juego y qué puede hacer cada uno y qué esperamos de cada uno para poder hacerlo, los ciudadanos van a querer colaborar. Lo malo es cuando negamos la realidad de la situación, cuando intentamos hacer un traspantojo y entonces realmente el ciudadano de lo que se da cuenta es de que nos están engañando, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que para recuperar la confianza, primero, aceptación de la realidad, aceptación clara y con palabras claras de qué es lo que está en juego, de cuál es la realidad y qué es lo que se espera de cada uno. A partir de ahí, definir muy bien los ciclos de vida de la información. Si damos demasiada información sobre cómo está evolucionando, tenemos problemas porque no se entiende bien. Si damos poca, también tenemos problema. Y luego definir muy bien también el nivel de la portavocía. Si en un problema que afecta a los servicios de un ayuntamiento, el primero que sale a hablar es el alcalde, si la situación se pone más seria o más compleja, ya no tenemos nadie más que pueda darnos esa tranquilidad cuando reacciona. En este país tenemos muchos ejemplos de portavocía un poco desequilibrada, pero además en cualquier estrato. Has hablado de aceptación, sobre todo de aceptación de la realidad por parte de los que dirigen. Has hablado de enseñanza, estamos hablando de recuperación, estamos hablando de aprender. ¿Qué has aprendido tú con tantos años en la comunicación, con tantos años en la docencia, en conferencias? ¿Has aprendido a lo mejor de una crisis doméstica, por ejemplo? Porque al final realmente comunicamos todo el tiempo. Yo comunico con mis niños, que hemos estado hablando antes de ellos, que son muy pequeños, que hay muchas veces que no sé cómo comunicarme. Sí. Bueno, para mí la lección más importante es la de asumir la vulnerabilidad. Cuando tú te relacionas con los demás, sea cual sea tu rol, ¿no? Si en una familia el rol del padre no es el mismo que el rol del hijo en una situación complicada, ¿no? Pero si todos asumimos, sea cual sea nuestro rol, la vulnerabilidad, eso lo primero que nos va a evitar es tener que echarle la culpa a otros de lo que está ocurriendo. Cuando en realidad probablemente lo que está ocurriendo, vamos, sin duda lo que está ocurriendo es resultado de la conducta de todos y de lo que hay alrededor, ¿no? de esa familia. Para mí lo cambia todo, asumir la vulnerabilidad de una manera honesta, sin bajar los brazos. O sea, asumir la vulnerabilidad no quiere decir que yo tenga que bajar los brazos y ya que venga lo que ocurra, no. Es que precisamente para enfrentarme a lo que viene yo tengo que ser consciente de lo que está en juego y ahí aparecerán también mis herramientas, aquellas que me van a permitir gestionar esto de manera que la superación de la crisis no es volver a la normalidad previa, es ponernos en otro escenario. Si hablamos de videojuego, sería pasar a la siguiente pantalla. Sí, efectivamente. Oye, Ángel, eso final además, no por la parte de videojuego, pero esa enseñanza me la voy a llevar yo para mi casa. Lo que voy a intentar es comunicársela a mi mujer, a ver si me hace caso. Pero fíjate, ahí lo que pasa es que hay que entender que la comunicación no es eficaz cuando convencemos a otros. Sí. La comunicación es eficaz cuando somos capaces de ajustar la conducta de todos como resultado de un proceso, de un proceso de influencia mutua, ¿no? Sí. O sea, solamente la comunicación 100% efectiva es esa en la que continuamente correlacionamos conductas que a su vez se van ajustando. Y entonces llega un momento en el que todo el mundo está de acuerdo a partir de la diversidad, incluso a partir de perspectivas diferentes. Pues muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros y nada,
te escuchamos ahora en la ponencia. Será un gusto, gracias por la oportunidad. De nuevo.